¿Sabías que uno de los héroes más grandes de la Biblia también cayó muy bajo? David, el joven pastor, fue el único que se atrevió a enfrentar a Goliat. Mientras todo un ejército temblaba de miedo, con una simple honda y una piedra derribó al gigante que nadie podía vencer, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe. Pero ese mismo David, ya como rey, cayó en adulterio, engaño y sangre. Deseó lo que no era suyo, intentó cubrir su pecado y terminó ordenando la muerte de un hombre inocente. La culpa lo persiguió, el silencio lo consumió, su corazón se quebró por dentro. Cuando fue confrontado, David no se justificó, no culpó a nadie, no se defendió, se humilló delante de Dios, reconoció su pecado y se arrepintió de verdad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dios no lo llamó el rey perfecto, lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque Dios no busca personas sin errores, busca corazones arrepentidos. Si Dios restauró a David, todavía puede restaurarte a ti. Síguenos para más videos como este. ¿Sabías que el arco iris no nació como un símbolo moderno? La historia real es mucho más antigua y profunda. La Biblia cuenta que después del diluvio, Dios habló con Noé, estableciendo un pacto eterno, no solo con él, sino con toda la humanidad y cada ser viviente. En Génesis capítulo 9, Dios puso el arco iris en las nubes como una señal visible de su promesa, que nunca más las aguas destruirían la tierra. El arco iris no fue creado para representar ideas humanas. No fue pensado como una bandera ni como una ideología. Fue establecido como un recordatorio eterno de la misericordia y la fidelidad de Dios. Es una señal de esperanza después de la tormenta y de gracia después del juicio. Antes de que el arco iris tuviera cualquier significado cultural, ya tenía un propósito divino, porque Dios siempre cumple lo que promete. Si te apasionan estas verdades de la Biblia que pocos mencionan, quédate aquí y sigue Biblia en un minuto. ¿Sabías que la Biblia describe criaturas que parecen dinosaurios? En Job se menciona al Behemoth, un animal tan fuerte que su cola es comparada con un cedro. También habla del Leviatán, una bestia marina que escupe fuego y nadie puede dominar. Lo interesante es que Dios le habla a Job de estas criaturas como si fueran reales, no mitológicas. Algunas culturas antiguas también describieron animales gigantes, mucho antes de que existiera la palabra dinosaurio. ¿Y si los humanos convivieron con criaturas que hoy llamamos dinosaurios? Comenta Biblia si quieres más misterios bíblicos como este. ¿Sabías que la Biblia cuenta una pelea que comenzó dentro del vientre de una madre y terminó marcando generaciones? No fue en una calle ni con golpes, fue antes de nacer. Esaú y Jacob eran gemelos y desde antes de ver la luz ya estaban luchando. No era una pelea normal, era una lucha por destino. Esaú nació primero, fuerte, cazador, con la bendición asegurada, pero un día la cambió por un plato de comida. Jacob nació después. No era el favorito ni el fuerte, pero había algo distinto en él. Nunca dejó de desear la promesa. Y aquí está la lección que incomoda. No siempre gana el que nace primero, ni el más fuerte. Gana el que valora lo eterno por encima de lo momentáneo. Porque hay personas que nacen con bendición y la pierden por el hambre del momento. La Biblia tiene más de lo que te han contado. Descúbrelo en Biblia en un minuto. ¿Sabías que hubo un hombre que caminó con Dios tan de cerca que nunca conoció la muerte? Su nombre era Enoc. No fue rey, no fue profeta famoso,
No lideró ejércitos ni conquistó ciudades. La Biblia no lo recuerda por milagros espectaculares ni por grandes discursos. Solo dice algo sencillo, pero profundamente inquietante. Enoc caminó con Dios, día tras día, paso a paso, en silencio, sin buscar reconocimiento, sin vivir de apariencias, mientras el mundo a su alrededor se llenaba de violencia, corrupción y ruido. Enoc eligió algo distinto: escuchar a Dios cuando nadie más quería hacerlo. No caminó con Dios un momento, no fue una emoción pasajera, fue una relación constante, una vida alineada, un corazón sensible a su voz. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La Biblia dice que Enoc desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió, no enfermó, no fue vencido por el tiempo. Simplemente caminó tanto con Dios que un día ya no estuvo aquí. Dios no se llevó a Enoc por ser perfecto, ni por ser poderoso, ni por ser famoso. Se lo llevó porque caminó con él. Y la pregunta no es si Dios sigue buscando personas como Enoc. La verdadera pregunta es si tú estás dispuesto a caminar con Dios hoy. Jesús no es solo un nombre que aparece en la Biblia. Hay algo en él que incomoda, porque no vino únicamente a enseñar, vino a revelar quién es Dios. Muchos lo vieron como maestro, otros como profeta, pero la Escritura lo presenta como el Hijo Eterno, la palabra hecha carne, la luz que descendió a la oscuridad. Caminó entre los hombres, sanó corazones rotos, perdonó pecadores y habló con autoridad, no porque la aprendió, sino porque le pertenecía. Y mientras parecía débil, estaba venciendo. Mientras parecía callado, estaba cumpliendo el plan eterno. Pero la historia no termina en la cruz. La Biblia declara que Él reina sobre todo, que su reino no tendrá fin, y que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No solo vino a salvar, vino a reinar. Así que mientras escuchas esto, deja que tu corazón adore en silencio. Sansón no fue fuerte por entrenamiento. Su fuerza venía de Dios. Desde antes de nacer, fue apartado para un propósito que pocos podían cargar. Mientras su cuerpo se hacía más fuerte, su corazón se volvía más débil. Dios lo usaba para vencer enemigos, pero Sansón no vencía sus deseos. Entonces apareció Dalila, la prueba que revelaría todo. Sansón entregó su secreto y con él perdió su fuerza. Cuando despertó, ya no era el mismo. Ciego, encadenado y humillado, parecía que todo había terminado. Pero Dios nunca lo abandonó, incluso en su caída. Su cabello volvió a crecer y con él una última oración nació en su corazón. En su momento final, recordó de dónde venía su fuerza y cayó no como un derrotado, sino como alguien que volvió a confiar en Dios. La Biblia habla de una armadura, pero no hecha de hierro. No se puede tocar, porque es espiritual. El apóstol Pablo la menciona en Efesios capítulo 6, cuando explica que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas invisibles. Por eso comienza con el cinturón de la verdad. La verdad es lo que sostiene todo. Cuando la verdad falta, todo se desarma. Luego habla de la coraza de justicia, la que protege el corazón. Vivir correctamente delante de Dios no es religión, es protección. Después vienen los pies calzados con el Evangelio de la paz, porque solo quien tiene paz puede caminar firme en medio del caos. Pablo continúa con el escudo de la fe. Con él se apagan los dardos del enemigo. Dudas, miedo, culpa. La fe los detiene. Sobre la cabeza va el yelmo de la salvación, porque la mente también se protege cuando sabemos a quién pertenecemos. Y en la mano, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La única arma que no defiende, sino que vence. Pero Pablo termina con algo clave.
algo que sostiene toda la armadura: la oración. Orar en todo tiempo. Porque sin oración, la armadura no se activa. La armadura de Dios no es un símbolo bonito, es una forma de vivir cada día. Si esta historia tocó tu corazón, síguenos. Aquí compartimos historias bíblicas que no solo se cuentan, se viven. ¿Sabías que hay una promesa en la Biblia que puede cambiar no solo tu vida, sino tu hogar entero? Muchos la han leído, pero pocos entienden su poder real. Hechos 16:31 dice: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». ¿Tú y tu familia? Sí, la promesa es literal, para todos los que viven contigo. Imagina tu casa llena de paz, protección y esperanza, solo por creer. Pero, ¿qué significa realmente creer en Jesús para que esto se cumpla? No es solo decirlo, es confiar, obedecer y dejar que Él guíe tu hogar. Cada corazón que cree, cada acción que refleja fe, activa esta promesa. No importa tu pasado, Dios promete salvación a ti y a tu casa. Cree hoy y mira cómo la promesa se mueve en tu vida y en tu hogar. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que toda la humanidad hablaba un solo idioma? Después del diluvio, las personas vivían juntas, pensaban igual y decidieron algo peligroso. Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. No querían depender de Dios, querían hacerse un nombre, querían ser recordados. Ladrillo sobre ladrillo, la torre comenzó a crecer. Desde la tierra parecía progreso, desde el cielo era orgullo. Entonces Dios descendió, no para destruir, para observar, y dijo: «Si continúan así, nada de lo que se propongan les será imposible». El problema no era la torre, era el corazón humano. Así que Dios confundió su lenguaje. El que pedía ayuda ya no era entendido. El que daba órdenes ya no era obedecido. La construcción se detuvo. La gente se dispersó. Y aquel lugar fue llamado Babel, porque ahí la humanidad dejó de entenderse. La torre quedó incompleta, no por falta de ladrillos, sino por falta de humildad. Si te gustan las historias bíblicas que aún hablan hoy, síguenos. Aquí no contamos cuentos antiguos, contamos verdades eternas. ¿Sabías que hubo un hombre que sabía que orar le podía costar la vida? Su nombre era Daniel. Un decreto fue firmado. Nadie podía orar a ningún dios, solo al rey. Daniel lo supo, y aún así oró. No lo hizo en secreto, no cambió su costumbre. Oró como siempre. Por eso lo arrestaron y lo arrojaron al foso de los leones. Esa noche los leones rugían, pero Dios envió a su ángel y cerró sus bocas. Daniel salió ileso. Y el rey entendió algo. Cuando alguien ora de verdad, Dios sigue respondiendo. Si esta historia te recordó que la oración sigue teniendo poder, síguenos. Aquí compartimos historias bíblicas que todavía hablan a nuestras vidas. El día en que un espíritu antiguo reconoció a Jesús en Capernaum, en la ciudad de Capernaum, la gente se había reunido en la sinagoga. Muchos observaban a Jesús sin comprender quién era realmente. Algunos sentían curiosidad, otros dudaban, y unos pocos simplemente escuchaban. Pero entre la multitud había alguien que no tenía dudas. De pronto, un hombre se levantó abruptamente. La voz que salió de su boca no parecía humana. Sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús no se sobresaltó, no discutió, no alzó la voz. Con autoridad absoluta, pronunció una sola orden. Guarda silencio y sal de él. En un instante, fue expulsado. El hombre cayó al suelo, libre, respirando como si volviera a la vida. Un silencio pesado cubrió la sinagoga. Nadie habló, nadie se movió.
Todos comprendieron algo imposible de negar. Si incluso un espíritu antiguo, cargado de oscuridad y conocimiento oculto, reconocía la autoridad de Jesús, ese día quedó claro lo que muchos aún no querían aceptar. Aún lo invisible se somete a él. La autoridad de Jesús no se aprende, no se cuestiona y no se resiste, porque incluso las tinieblas saben quién es él en realidad. ¿Sabías que Moisés fue el único ser humano que vio a Dios y siguió con vida? No fue un sueño, no fue una visión, fue real. Dios dijo: No hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Pero Moisés insistió. No pidió más milagros, no pidió más señales. Quería ver a Dios. Y Dios respondió, pero con una condición. Solo verás mi espalda. Entonces Dios escondió a Moisés en la hendidura de una roca. Pasó delante de él, y Moisés contempló lo imposible, la gloria eterna de Dios desde atrás. Solo esa visión hizo que el rostro de Moisés brillara con tal intensidad que nadie podía mirarlo sin temblar. Desde ese día, Moisés ya no pertenecía completamente a este mundo, porque quien ha visto a Dios lleva algo eterno para siempre. Si crees en su gloria y su poder, escribe amén en los comentarios. ¿Sabías que puedes conocer a Dios y aún así huir de Él? Jonás era profeta. Escuchó la voz de Dios, pero decidió correr. No huyó por ignorancia, huyó porque no quiso obedecer. Se subió a un barco pensando que la distancia apagaría el llamado. Pero hay algo que debes saber. Puedes huir del propósito, pero no del Dios que te llamó. La tormenta no fue castigo, fue gracia persiguiéndolo. A veces el problema no es el pecado, es la resistencia. No es rebeldía abierta, es obediencia retrasada. Si hoy algo te incomoda por dentro, tal vez no es ansiedad, tal vez es Dios llamándote otra vez. Si este mensaje habló a tu corazón, síguenos. Aquí compartimos historias bíblicas que no son automáticas, son intencionales.